Ironman, no el de Marvel, Ironman, es una competencia anual de triatlón que se realizará el próximo año en Cartagena, el año 2020, ahorita creo que es en octubre. Esta triatlón, como su nombre lo indica, consiste en 3 competencias en una. Normalmente Ironman está compuesto por ciclismo, está compuesto por natación y atletismo. Lo cierto es que los que participan en estas competencias se preparan durante meses, durante mucho tiempo, para solo unas horas de competencia, 4, 5, 6 horas tal vez. Ahora, estas horas de competencia se hacen extremadamente largas para aquellos que participan en ellas. Muchos se preparan ni siquiera para ganarla. Muchos se preparan ni siquiera para quedar en primer lugar, sino sencillamente para terminarla. Ese es el objetivo de muchos de los que se preparan para participar en esta triatlón. Es una ganancia enorme para estos que participan solo terminar la triatlón. Llegar a la meta es su objetivo principal. Tengo amigos que han participado en estas competencias y son tan apasionados al tema que viajan alrededor del mundo, porque esta competencia la hacen no solo en Colombia, la han hecho en Argentina, la han hecho en Miami, y tengo amigos que han viajado únicamente para ir a competir. Se preparan durante meses, gastan dinero porque Ironman no paga nada, esto es por gusto propio. Tienen que cargar sus bicicletas en el avión, prepararse durante todo este tiempo y llegar allá a competir, a sudar, a competir. Es una pasión para ellos y su objetivo de hacerlo es llegar a la meta. Ese es el objetivo. De hecho, tengo amigos que se toman fotos y tal vez quedan porque participan miles de personas en esta competencia y quedan de 2000, pero su ánimo está en que terminé. Ese es el ánimo de ellos. Asimismo, hermanos, puede haber otro tipo de objetivos en tu vida y en la mía que se vuelven un reto. Esto es un reto para los que participan en este tipo de triatlón, pero asimismo cada uno de nosotros tenemos un reto. Y yo te pregunto, piensa en alguna tarea difícil y larga en la que te hayas involucrado. Piensa en estos momentos en una tarea difícil. Tal vez los niños en un colegio, en el colegio donde estudian, ¿qué tareas les ponen? ¿Qué cosas tienen como retos dentro del colegio? O los jóvenes en la universidad también es lo mismo. ¿Qué trabajos tienen? ¿Qué los llama al reto? ¿Qué los llama al reto? Piensen en eso. Los que trabajan en empresas también, ¿qué reto les ponen sus jefes para realizar? Piensen en eso. ¿Cuál era el objetivo final de esa tarea? Tal vez los niños cumplirla, ¿cierto? Igual que los jóvenes cuando están en la universidad, el objetivo final es terminar. Pero ¿cómo tu esperanza de alcanzar esa meta, de terminarla, influyó en la manera en que trabajaste en esa tarea? ¿De qué manera influyó el saber que tenías que cumplir con esa meta para poder realizarla? Los niños me pueden decir, no, es que si no los profesores me ponen un 1 o me ponen mala nota. Y tal vez esa es la motivación. Y en sí misma esa motivación no es mala. Uno debe ser responsable y cumplir con las asignaciones que le dan. Al igual que los jóvenes, igual el profesor te puede poner una mala nota y esa puede ser tu motivación o tu objetivo. O aquellas personas que trabajan, no, porque es que no quiero quedar mal delante del jefe. Tal vez no son motivaciones totalmente correctas, pero en sí mismas tampoco son malas, ¿cierto? Entonces esas motivaciones te llevaron a terminar la tarea, te llevaron a llegar a la meta. Así como estos atletas de triatlón que mencionaba en el inicio, así como ellos se preparan durante meses para alcanzar ese objetivo, así mismo somos nosotros en la fe. Los cristianos somos atletas, es lo que Pablo describe en sus cartas, pero atletas no que se preparan durante meses para alcanzar un objetivo, sino que se preparan durante toda su vida para estar listos para llegar al objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Estar en la gloria con Cristo. Ese es el objetivo de nosotros como creyentes. Pero, a diferencia de esos que están en la triatlón, a ellos nada les garantiza que prepararse durante meses, viajar a Cartagena y participar en ello,
van a cumplir y terminar esa tarea. Mientras que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la certeza absoluta de que llegaremos a esa meta. Vamos a llegar a esa meta. Y esa debe ser una motivación suficiente. Y la idea principal de esta enseñanza, la que quiero que quede impregnada en sus corazones el día de hoy, es la siguiente. Al final, Dios hará a todos los creyentes perfectos en santidad. Al final, Dios hará a todos los creyentes perfectos en santidad. Esta esperanza cierta, obviamente esto va a ocurrir, vigoriza, motiva y sostiene nuestros esfuerzos para crecer y ayudar a otros a crecer en santidad aquí y ahora. Sí quedó. O sea que esta esperanza de que seremos perfectos, seremos totalmente perfectos cuando estemos en la gloria con nuestro Señor, esa esperanza que tenemos debe vigorizar, debe motivar y debe sostener nuestros esfuerzos para crecer nosotros en santidad y ayudar a otros también a crecer en santidad, pero aquí y ahora. No hay tal cosa como ya yo sé que el Señor me glorificará y seré perfecto en los cielos, entonces yo aquí me duermo. Yo aquí entonces esperaré la gloria. No, hermanos, un creyente jamás piensa así, todo lo contrario. Ese es el motivo suficiente que tenemos para santificarnos aquí, para perfeccionarnos aquí unos a otros. Ese es el motivo suficiente que hay. En Colosenses capítulo 1 del 24 al 26, Pablo habla acerca de la manera en que se regocijan los sufrimientos por la causa del Evangelio, lo cual antes estaba oculto, pero ahora ha sido revelado a todos los santos. Pero él continúa diciendo del versículo 27 al 29 lo siguiente: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Eso es lo que dice Pablo. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es el misterio que ha sido ahora dado a conocer a los santos? Según el versículo 27. Es Cristo en vosotros, ¿cierto? Dice, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La muerte y la resurrección de Cristo trajeron consigo una nueva realidad para nosotros los que creemos. Una realidad que fue prefigurada, pero no claramente divulgada en el Antiguo Testamento. Fue prefigurada, pero no plenamente divulgada en el Antiguo Testamento. Ahora, Cristo vive en nosotros, lo cual es un anticipo tangible de la gloria que ciertamente nos espera. Cristo es tangible y es el anticipo de la gloria que claramente nos espera. Pero ¿a quién proclama Pablo? ¿De qué manera Pablo lo proclama? ¿A quién proclama Pablo? Ustedes lo acabaron de contestar. ¿A quién? A Cristo, ¿cierto? Y la manera en que Pablo proclama a Cristo es a través de la advertencia y la enseñanza de todos en toda sabiduría, dice el versículo 18, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cierto? Entonces, quien es proclamado, de acuerdo a ese versículo 28, es Cristo. Y la manera como Pablo lo proclama es advirtiendo y enseñando a todos todo lo que es sabiduría de Dios. Pero ¿con qué propósito u objetivo proclama Pablo a Cristo?
¿Cuál es el objetivo de la proclamación de Pablo de Cristo? ¿Cuál creen ustedes que es? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el objetivo que el versículo 28 nos está mostrando. Alertando y enseñando a todos en sabiduría para presentarlos maduros en Cristo. Entonces la idea de advertir y enseñar es presentar a todo hombre maduro en Cristo. Esto es, Pablo trabaja para llevar a los creyentes a una madurez plena en Cristo, en preparación para el día final, en el cual Dios y solo Dios perfeccionará la obra de santificación que comenzó en esta vida. En esta vida estamos siendo santificados. Hago un paréntesis, la santificación quizás para muchos puede ser un término nuevo, pero la santificación la podemos dividir en dos partes. Unos hablan de que la justificación, o bueno, la Biblia nos aclara de que la justificación se da una sola vez y para siempre, ¿cierto? La santificación lo podemos ver desde dos aspectos diferentes. La primera, que cuando somos santos, cuando ya Dios nos declara santos en Cristo, después de ser justificados por Cristo, Dios nos aparta. Somos santos, somos apartados de Dios, de este mundo. Vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Esa es la primera parte. Pero además la santificación, a diferencia de la justificación que se da solamente una vez, la santificación se va mostrando progresivamente en la vida del creyente. Eso no quiere decir, hermanos, en ninguna manera de que no pequemos. Si bien recordamos la clase del domingo anterior que Fabián estuvo aquí enseñándonos, creo que quedó claro de que los creyentes pecamos. Lo que no pasa es que los creyentes no se deleitan en el pecado, pero sí pecamos. Entonces la santificación se muestra porque Dios nos aparta y Dios nos va santificando progresivamente. ¿Cómo trabaja Pablo para presentar a cada uno maduro en Cristo? ¿Cómo trabaja Pablo para presentarnos a cada uno maduro en Cristo, o en este caso a los colosenses? ¿Qué dicen? Luchando. Dice que con el fin de presentar a todos maduros en Cristo, Pablo dice que él trabaja, ¿cierto? Que él trabaja como luchando con toda la energía que Dios poderosamente pone en él. En otras palabras, Pablo trabaja duro, tan duro como puede. Pablo vio la tarea de discipular cristianos como algo que demandaba todo lo que él tenía para dar y se entregó totalmente a ello. ¿Sí ven? Pero ¿con qué poder? Con el poder de Dios, ¿cierto? Con el poder de Dios que trabaja en él permanentemente. Cuando Pablo habla acerca de presentar a cada uno maduro en Cristo, él tiene en mente el día final. Si ustedes leen las cartas de Pablo, todo lo que Pablo escribió, él siempre tenía en mente en estar con su Señor. Y asimismo que a los que él le predicaba estuvieran con el Señor también. Ese día todos los que creen en Cristo estarán ante Dios perfeccionados en justicia. En esta vida nunca alcanzaremos la perfección, hermanos. Y pero eso no quita de que nosotros nos tenemos que santificar permanentemente. Una cosa no quita la otra. Es que el hermano dijo que como en esta vida no vamos a ser perfeccionados, pues yo puedo seguir imperfecto. Sí, vamos a ser imperfectos. Pero tenemos la responsabilidad delante de Dios de santificarnos. Dios en su palabra dice: sed santos como yo
soy santo. Y hay otra más dura, que sin santidad nadie verá al Señor. No la sabemos de memoria, ¿cierto? Pero hay cuando la ponemos en práctica. No nos acordamos de estas verdades. Según consideramos en nuestro estudio del domingo anterior, como se los dije, el pecado aún mora en todos nosotros mientras vivimos. Pero en el día final seremos presentados completos en Cristo. Seremos presentados completos en Cristo. Y fíjense que esto no hace que Pablo se descuide y diga, bueno, seréis perfeccionados en el día final. Así que no tenemos que preocuparnos por ello ahora. No. En vez de esto, Pablo hace exactamente lo opuesto, ya que él sabe que los creyentes serán perfeccionados en el día final. Entonces él trabaja y lucha con toda la fuerza que Dios pone en él. Él trabaja y lucha incansablemente. Él escribe cartas, predica, se metía en la sinagoga. Pablo no descansaba de predicar a su Señor, porque él sabía que esto era perentorio en su vida y en la vida de los que lo escuchaban. Esto es primario, esto es prioritario en nuestras vidas, hermanos. Asimismo, no nos podemos cansar nosotros de predicarles a ustedes, y ustedes no se pueden cansar de enseñarse los unos a los otros. Y eso que sabemos, a diferencia de estos atletas que mencionaba al principio, que esa meta la vamos a alcanzar. Esa meta la vamos a alcanzar. Pero esa precisamente era la motivación de Pablo. Ya yo sé que tengo la victoria en Cristo. Y porque tengo la victoria en Cristo, entonces yo me esfuerzo lo más que puedo, poderosamente, con el poder de Dios, a enseñarles a ustedes. Le dice a los colosenses. Pero hermano, ¿qué nos enseña esto sobre lo que el discipulado exige de nosotros? A medida que buscamos crecer en Cristo y ayudar a otros a hacerlo. ¿Qué nos enseña esto? A mí me gustaría escuchar voces que no he escuchado nunca acá. No se asusten, no miren para otros lados. Me siento como en el colegio dando clase. Voy a preguntar el examen y todo el mundo voltea. ¿Qué nos enseña esto, hermanos, sobre lo que el discipulado exige de nosotros mismos? A medida que buscamos crecer en Cristo y ayudar a otros a hacerlo. Esto nos enseña, hermanos, que el discipulado demanda un esfuerzo constante. El discipulado nos demanda esfuerzo constante, diligente y ferviente. No es fácil, ninguno de nosotros se hace más santo de manera automática. Esto no es automático, hermanos, esto necesita esfuerzo. Necesita constancia, necesita diligencia. Es necesario un esfuerzo impulsado por la gracia en nosotros para crecer en victoria sobre el pecado y vivir en santidad. Y requiere un esfuerzo impulsado por la gracia, el poder también ayudar a otros a hacer lo mismo. La gracia de Dios nos ayuda a esforzarnos. El poder de su gracia nos ayuda a esforzarnos para vencer el pecado y crecer en santidad. Pero ese mismo poder de la gracia de Dios es quien nos ayuda también a ayudar a otros. No es en tus fuerzas, hermano, no es en mis fuerzas. Si fuera por nuestras fuerzas, nosotros caemos noqueados al segundo día. O no me van a decir ustedes que de pronto, no sé si les ha pasado o solamente me ha pasado a mí, que hay días en los que tú amaneces con una espiritualidad que, wow, te sientes levitando, te sientes cerca al cielo y no vas en avión. No hay días en los que tú te sientes, wow, hoy me siento que he leído, me he llenado de la palabra de Dios y a los 2 días ya no tienen la misma fuerza. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no es en tus fuerzas y no es en la mía. Es en la fuerza del poder de la gracia de Dios que nos da a través de su Espíritu Santo.
Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que te sostiene a ti en la gracia de Dios. Si debemos de trabajar para presentar a cada persona madura en Cristo, entonces ¿por qué la advertencia y la enseñanza son importantes? ¿Por qué la advertencia y la enseñanza son importantes? ¿Acerca de qué cosas debemos entonces advertirnos y enseñarnos? ¿Acerca de qué cosas nos advertimos y enseñamos? ¿Por qué la advertencia es importante? Porque según consideramos la semana anterior, el pecado es un enemigo mortal que acecha dentro de nosotros buscando hacernos cautivos de la maldad. Por eso advertirnos constantemente es importante. Por eso ustedes, no está de más nunca, no ha habido un sermón en lo que no se haga advertencia. La advertencia es perentoria para nuestras vidas, nos deben advertir, y es lo que Pablo les está diciendo también a los colosenses, y no solo a los colosenses. Pablo, ¿será que advirtió a los corintios? Incluso a los filipenses, que son los que de pronto cuando tú lees sus cartas suena como la más bonita de todas, aún a ellos les advertía. El pecado es un enemigo mortal, hermanos, y por eso debemos ser advertidos constantemente. La carta a los Hebreos dice que el pecado endurece nuestros corazones y trata de alejarnos del Dios vivo. Por tanto, necesitamos ser advertidos acerca del poder, el engaño y las consecuencias devastadoras que tiene el pecado. La enseñanza es importante porque la transformación personal se produce conforme nuestras mentes son renovadas por la palabra de Dios. ¿O no fue así como los discípulos del Señor crecieron? Si el Señor no les enseñaba, ellos nunca aprenderían. Es más, cuando vemos los evangelios, cuando leemos las escrituras, vamos mirando la madurez que cada uno de ellos va adquiriendo en el camino. Pero tal era la madurez que ni siquiera entendían aún que el Señor debía morir, que Él se iba a entregar. ¿Cuándo entendieron ellos eso? Quizás ya cuando el Señor resucitó, fue que lo entendieron. Pero aún más, las cartas apostólicas, ustedes ven, miran Hechos de los apóstoles y miran las cartas que los apóstoles escribieron y ven cierta madurez entre ellos y las cartas que escriben. Antes en Hechos 12 se ponían de acuerdo para que estos no comieran, para que estos no fueran entonces provocados a pecado tal vez, o cosas así por los hermanos débiles y todas esas cosas. Y luego Pablo más adelante en la carta a otras iglesias escribe de diferente manera: todo lo que hagas, hazlo para la gloria del Señor. Si coméis o bebéis, si Él no come, que no coma para la gloria de Dios. Si Él come, que coma para la gloria de Dios. Si celebra día festivo, que lo haga para la gloria de Dios. Si no lo celebra, que lo haga para la gloria de Dios. Y años antes no estaba así. Entonces es importante la enseñanza. Romanos 12 nos enseña que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En lo que se refiere a lo que debemos advertir y enseñar a los demás, hay muchas buenas respuestas, hermanos. Debemos advertirnos y enseñarnos todo, absolutamente todo el consejo de Dios, el cual es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Todo el consejo de Dios. Lo que Juan dice en su primera carta, en su primera epístola, en el capítulo 3, complementa muy bien lo que nos menciona Pablo, lo que acabamos de leer en Colosenses, acerca del objetivo de su ministerio.
Juan escribe en el versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si ven lo que Pablo está llamando allá la santificación, Juan acá le dice: se purifica a sí mismo, como Él es puro. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para demostrar su amor por nosotros según la carta que Juan escribe en el capítulo 3, en el versículo 1? ¿Qué dice? ¿Qué hizo Dios para demostrar su amor por nosotros? Nos ha hecho sus hijos. Eso es lo que Dios ha hecho. Dios nos ha hecho sus hijos. ¿Y por qué el mundo no nos conoce entonces? ¿Por qué debería esto ser un consuelo y una motivación para nosotros? Si nos ha hecho sus hijos. ¿Por qué el mundo entonces no nos conoce? Sencillo, porque si somos hijos de Dios y el mundo no conoció a Jesús, por lo tanto no debería, y ojo hermano lo que estoy diciendo, no debería conocernos a nosotros. El mundo no debería conocernos a nosotros. Esto significa que no lo reconocían ni lo aceptaban como el Hijo de Dios a Jesús. No lo reconocían ni lo aceptaban. Esto debería ser un consuelo y una motivación para nosotros, porque cuando el mundo nos rechaza, cuando el mundo nos persigue, entonces sabemos que le hicieron lo mismo a Jesús. Y deberíamos esperar ser tratados de la misma manera. ¿Por qué si nuestro Señor fue rechazado, por qué crees que a ti no te rechazarían? Si el mundo no le conoció. Jesús experimentó esto antes que nosotros y Él es un ayudador comprensivo y reconfortante cuando enfrentamos este tipo de pruebas. ¿Quién de aquí, hermanos, por lo menos una vez en su vida ha sido rechazado por su fe? O quiero cambiar la pregunta: ¿quién de aquí no ha sido nunca rechazado por lo menos una vez en su vida por creer en Jesús? Déjame decirte que si tú nunca has sido rechazado alguna vez en tu vida por creer en Jesús, no sé en qué Jesús estás creyendo. No sé en qué Jesús estás creyendo. Entonces, ¿qué sucederá entonces con nosotros cuando Cristo venga? ¿Qué sucederá? Dice el versículo 2. ¿Y por qué? ¿Cómo? Seremos como Él. ¿Cierto? ¿Y por qué seremos como Él? ¿Qué dice el mismo texto? Porque le veremos tal y como es Él. Seremos como Él porque le veremos tal y como es Él. Esa es la certeza que tendrás tú cuando llegues a la gloria. Si tú no le ves, es porque no estarás con Él. No, hoy no podremos verlo así. Nosotros en este estado en el que estamos, a pesar de que somos hijos de Dios, sin su glorificación, no podríamos verle. No podríamos verle. ¿O no recuerdan la visión de Juan? ¿No recuerdan a Isaías también cuando tuvo la visión? ¿Qué le pasó a Isaías? ¿O qué le pasó al apóstol Juan en Apocalipsis? Caía como muerto. Caía como muerto. Esto no significa que seremos divinos como Él. Que esto también hay que aclararlo. No seremos divinos como Él, sino que seremos perfeccionados en santidad como Él. Gracias a la justificación que ahorita les comentaba. Porque Él imputó su justicia en nosotros y seremos perfectamente justificados o perfectamente santificados como Él es cuando estemos cara a cara con nuestro Señor.
¿Qué hace entonces todo aquel que espera en Cristo a causa de esta esperanza? Hermano, ya tú tienes esta competencia ganada. No es como estos atletas que van a ir a Cartagena y se están preparando desde hoy. Y la competencia es en octubre. Y dele, y caminan, y dele en 5 kilómetros, y nadan, y corren, y todo, y todo. Pero ellos no tienen la certeza que ni siquiera podrán comenzar. Porque han podido trabajar todo un año para ir allá. Y cuando comienza, les da un calambre y se les perdió la competencia. Se les perdió la competencia, pero no es tu caso como creyente, no es el mío como creyente, porque nosotros sí tenemos la certeza de esa victoria. Tú solo tienes que seguir la carrera, pero vas a ganar. Pero vas a ganar, y esa es la certeza que tenemos. Entonces, ¿qué hace todo aquel que espera en Cristo a causa de esa certeza, a causa de esa esperanza? ¿Qué es lo que hace? Se purifica, exacto, hermano, se purifica, tal y como Él es puro, debido a esa certeza de esperanza que tenemos. A la luz de este pasaje y el anterior, ¿cómo responderías a alguien que te dijera: si Dios nos va a purificar de nuestro pecado al final, entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos por eso ahora? Era lo que decíamos ahorita. No podemos simplemente seguir viviendo como querramos, ya que Dios nos perfeccionará al final. ¿Tú qué le responderías? ¿Tú qué le responderías? Sí, tú. La santificación es un proceso que viene de menos a más. Entonces, si realmente tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos va a estar diciendo constantemente que estamos haciendo mal y el pecado nos duele. Amén. Entonces, va a ser un proceso que al final va a terminar ya perfeccionado, pero es un proceso en el que debemos crecer. Amén. Entonces, ¿qué le dirías a esa persona que te está diciendo: ¿para qué te perfeccionas? Gidi, si tú no, o sea, si al final tú no me estás diciendo que tienes la victoria ganada, ¿para qué te matas? ¿Cierto? ¿Para qué te das mala vida con esto? Si ya tú me estás diciendo que tienes esa victoria. Ulfra. Yo haría como una pregunta capciosa para que tengan en cuenta, como por ejemplo, para que estudies y vas a ganar el examen, para que hagas una carrera, un examen, para que estudies entonces sabes que vas a ganar. Estudia, que nada más que yo que va a ganar, pues lo va a ganar. No necesariamente el que estudia gana los exámenes, ¿no? Yo particularmente cuando estudiaba los perdía, por eso nunca estudié. ¿Quién más? ¿Quién más? Harley, ¿para qué tú te preparas con esto? Si ya tú tienes la victoria, me estás diciendo. Tú me dices que tu Biblia dice que tienes la victoria. ¿Para qué te preparas? ¿Para qué te santificas? ¿Para qué te purificas? Para la gloria de Para la gloria de Dios. Dios. Porque el que persevera hasta el fin es el que va a ser. El que persevera hasta el fin, dice la Escritura, ese será salvo. Ahora, pero ese texto querrá decir que entonces la salvación depende de nosotros. No. No, en ninguna manera. Una respuesta apropiada también podría ser: como cristianos, somos considerados justos a los ojos de Dios solo por la fe. Solo por la fe, lo cual nos motiva a vivir de verdad una vida justa. Óyeme, si tú estás siendo considerado por el Dios que es 3 veces santo, que tú ni siquiera lo has visto, y Él ya te declaró justo a ti solo por la fe, eso debe ser motivo suficiente para yo esforzarme en ser justo. El creador del universo, el creador de todos nosotros, el creador de todo lo que existe, de todo, absolutamente todo lo que existe, me ha declarado justo. Yo soy justo porque Él ya lo ha declarado. Eso debe ser motivo suficiente para yo esforzarme en santidad,
esforzarme en purificarme. Pero esa fuerza nunca va a llegar si no es por el poder del Espíritu Santo. No es en tu fuerza, hermano, que quede claro. No es en tu fuerza, porque entonces podríamos estar cayendo en algo que le llaman legalismo. No es poner cosas que el Señor no ha dicho que hagas. El Señor te dice: sed santo como yo soy santo. El texto también nos pone a considerar que hay un énfasis en el versículo 1 cuando dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y en respuesta a ese amor es que nosotros vamos a hacer lo que dice el 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica. Y otro punto sería lo que el verso nos dice, que lo que los hermanos en las prédicas han dicho, que la mayoría de los predicadores, teólogos han estado de acuerdo, y es que en las promesas de Dios hay un ya, pero un todavía no. Y eso es lo que el versículo nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, como hay como, sí, tú eres hijo de Dios, pero aún no se te ha manifestado eso completamente. Entonces sigue diciendo: pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, basados en esa esperanza es que nos manda a purificarnos a nosotros mismos. Amén, amén, hermano. Esa teología del ya, pero todavía no, tan importante en nuestra vida, mi hermano. Quería utilizar tal vez una ilustración, y espero que pudiera ayudar en eso. No sé en qué año fue, pero hizo una película un famoso rapero, el nombre Eminem, y cuando él hizo la película, pues él hizo un rap para la película, y primera vez en toda la historia que había sido nominada a la mejor canción un rap en los premios Oscar. Como pues obviamente el rap es tan criticado, él no pensó jamás que ganaría, así que no se presentó a los Oscar. La sorpresa fue que ganó. Quiero utilizarlo para ilustrar algo. Muchos otros que pensaban que sí ganarían porque eran sinfonías, estas obras impresionantes que tienen más elaboración, sí se presentaron. El punto es que estos no ganaron. Ganó el que menos se esperaba, porque los que dan este veredicto son los que saben quién van a ganar. En otros premios las personas saben quiénes van a ganar y deciden no ir. No, yo no voy a ganar, así que no me presento. En estos premios nadie sabe. Entonces, quiero utilizar la ocasión para decir: nosotros tenemos una victoria asegurada. Amén. Pero para poder recibir el premio tenemos que estar en la gala, en la ceremonia. Aunque en estos premios te entregan después en tu casa, en tu domicilio, el punto es que nosotros tenemos que estar en donde tenemos que estar. Dios nos ha dicho que el salvo, el justo, anda por fe y camina por fe, y Dios le dio una manera de andar. No podemos ser como estas personas que si me lo gano camino, si no, no, porque entonces estaremos hablando que es por obra. No, nosotros lo hemos ganado porque ya Cristo nos lo ha asegurado, pero tenemos que estarnos, alistarnos, prepararnos, ponernos la pinta para ir a la gala. Y en la palabra de Dios nos pone un ejemplo que nosotros nos revestimos del nuevo hombre, y también nos pone que nos revestimos cuando nos dice Pedro que nos ponemos la ropa, que es como si participáramos de la naturaleza divina, como si nos vistiéramos del Señor. Entonces creo que podría ayudarnos. Sí, así es, varón. Es como la que yo he dado desde el inicio. Nosotros vamos a tener la victoria, pero el Señor también nos manda a correr como atletas. Tienes que correr como atleta. Tú eres atleta, debes correr. Tú tienes la victoria asegurada, pero no la vas a tener si no estás en la carrera. Si no estás en la carrera no vas a ganar. Esa es la victoria que tenemos. Pero igualmente la certeza de que un día seremos perfeccionados alimenta y motiva nuestros esfuerzos para crecer en santidad. Además, sabemos que solo aquellos que se esfuerzan por alcanzar la santidad en su vida serán glorificados en el día final, y que esto no se escuche como legalismo, porque es que aquel que es hijo de Dios sabe que es salvo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Eso lo tenemos claro, y en nuestra vida lo que deseamos, lo que deleitamos es la ley de Dios. Ya la ley no la vemos como gravosa ni porque tengo que cumplirla, sino porque deseo cumplirla. Yo no soy salvo por obras, yo soy salvo para hacer obras. ¿Sí me hago entender? Yo no soy salvo por las obras que hago, yo soy salvo para hacer obras. Esas obras que el mismo Señor prepara de antemano para que nosotros andemos sobre ellas.
Y como aplicaciones, hermanos, ¿cuáles son algunas de las causas de desmotivación durante el proceso de discipulado? ¿De qué manera este pasaje motiva y fortalece nuestra esperanza a medida que perseveramos en crecer en Cristo y en ayudar a otros a hacer lo mismo? ¿Qué causas te desmotivan para discipularte? ¿Alguien puede decir qué causa te puede desmotivar para discipularte? ¿Y por qué no estás comprometida? ¿Qué te causa eso? Pero lo estás viendo desde la óptica que tú estás enseñando. Pero desde la óptica en que tú estás siendo enseñada, ¿qué te causaría desmotivo para no ir a discipularte? Aunque de alguna manera, hermano, y que quede claro, en el discipulado todos nos enseñamos. Todos nos enseñamos. Sí, hay un moderador, hay un líder, hay un discipulador y lo habrá. Pero en el camino hay temas que el discipulador no se las sabe todas. Y de pronto otro hermano lo ha vivido y sabe cómo abarcar el tema. De eso se trata el discipulado también. Pero la falta de compromiso puede desmotivar tanto al discipulador como a los otros hermanos. ¿Qué otra cosa iba a decir? Pueden ser cosas que le esté pasando a uno momentáneamente. Cosas de la vida diaria. Problemas diarios, ¿cierto? Falta de interés por discipularse. Incluso falta de seguimiento del discipulador. También. Yo diría que, bueno, teniendo en óptica lo que veíamos la semana anterior, hablamos de que el enemigo es el pecado. Muchas veces por nuestro orgullo nos cuesta trabajo el reconocer que luchamos con un pecado, y cuando tal pecado se puede hacer evidente nos cuesta luego discipularnos, porque creo que no nos gusta que nos vean como que tenemos una falla. De que somos los más malos de los que estamos ahí. Probablemente, o que tenemos una falla simplemente. Y eso pasa cuando no encontramos la identidad donde la debemos encontrar. Eso pasa cuando nuestra identidad está en el que dirán, en el que dice el hermano de mí porque yo pequé, y que dice la hermana de mí porque yo pequé. Si soy soltero y pretendía la hermana, bueno, ahora pequé, ahora no tengo cómo abarcarla. Pero no, hermano, nuestra identidad debe estar, es en el Señor. Es en el Señor. Y estos pasajes que estudiamos nos motivan y nos fortalecen, porque a diferencia de los atletas que hablamos al inicio de la enseñanza, es segura la meta para nosotros, porque ya otro hizo la carrera completa y la ganó con honores y perfectamente. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Solo eso debe ser causa de motivo suficiente para discipularnos y ser como Él. Ser como Él, quien ganó esa carrera perfectamente, el cual alcanzaremos perfectamente nosotros cuando estemos cara a cara con Él. ¿Y de qué formas específicas puedes crecer como discípulo y ayudar a otros a hacer lo mismo, haciendo que la esperanza de la gloria impacte en lo que hacemos diariamente? ¿De qué forma puedes hacerlo? Lo contrario a lo que hablábamos ahorita. Entonces la falta de compromiso no, sino comprometiéndote, por ejemplo, comprometiéndote con los discipulados, llamando a los otros que pertenecen a ese grupo de discipulados en el que tú estás. Estar pendiente los unos de los otros, orar los unos por los otros, enseñarnos los unos a los otros. Esa es la manera como debemos actuar, no solo para beneficio de nuestra alma, sino para beneficio de las almas de nuestros hermanos. Hermano que estás en este lugar luego de haber estudiado esta serie del discipulado, en el cual vimos la necesidad del discipulado, vimos la definición del discipulado, las motivaciones del discipulado, los medios del discipulado, que fueron seguir ejemplos piadosos y enseñarnos los unos a los otros. El enemigo del discipulado que vimos el domingo anterior, y hoy el objetivo del discipulado. Yo creo que no queda duda de que esto es un mandato de Dios. Todas estas semanas hemos definido cada tema desde la Escritura y la necesidad que tenemos de discipularnos. Para un creyente, para ti que eres creyente, el discipularte no es una opción, es un mandato. Ahí es donde entra la parte B del texto que vimos en el sermón de Mateo 28. Enseñándoles
enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado. Ese es el discipulado. Id y haced discípulos, evangeliza, evangeliza, id y haced discípulos, y después enséñales a eso que estás evangelizando. Y de alguna manera nosotros aquí estamos siendo evangelizados. Todos los domingos, todos los jueves. Ahora sí, enséñales todo lo que yo les he dicho. ¿Y para qué esto? Para conocer más a nuestro Señor, para conocer lo que el Señor ama y también lo que el Señor aborrece, para saber cómo el Evangelio nos ayuda en cada circunstancia de nuestras vidas. El Señor, en cada situación que vivía con los fariseos, casi siempre terminaba en una enseñanza para sus discípulos. Cada confrontación que tenía con los fariseos, enseñanza a los discípulos. Cada esto, enseñanza a los discípulos. ¿No se dan cuenta que esa es la narrativa de los evangelios? Confrontación con los fariseos, enseñanza para los discípulos. Así es el discipulado. Tú te enfrentas a un mundo todos los días y el Señor te enseña cómo enfrentar esas dificultades que tienes con el mundo a través de su palabra en el discipulado. Eso es discipular, aprovechar cada situación de la vida para impartir una instrucción conforme al consejo de Dios, con el fin de que el discípulo pueda enfrentar cada área de su vida conforme Dios quiere que la enfrente. Reunirnos el domingo y el jueves es importante y perentorio, hermanos, para nuestras vidas. Pero ¿cuántas horas nos reunimos? Y a eso súmale tu tiempo privado con el Señor. Y a ese total colócalo en contrapeso con el número de horas que pasamos juntos como iglesia. El discipulado debe ser perentorio también para nuestras vidas, y es mi ruego, mis hermanos, y oración, que el Señor incline tu corazón y el mío para anhelar hacerlo con fervor, para conocerle más a Él. Y esa es una motivación suficiente, así como también saber que nuestra meta es segura. ¿Qué más necesitamos para ser motivados? ¿Qué más necesitas tú para motivarte a ir al discipulado? Cristo logró lo que para nosotros era imposible alcanzar por nuestros propios medios. Murió injustamente por la salvación de nuestras almas. Y el mismo poder que lo levantó entre los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros todos los días. Es el mismo poder. Y es ese mismo poder que persevera en ti para que puedas perseverar. Oh, mi hermano, de verdad, no deseo tener una motivación diferente que no sea la gloria y la alabanza de la gracia del Señor. No debe haber una motivación diferente. Y si aquí en este lugar hay alguien que no es creyente, si en este lugar hay alguien que aún no conoce a Cristo, al Cristo de las Escrituras, déjame decirte que esta es una buena oportunidad para que le conozcas también. El discipulado es para los discípulos, ¿cierto? Como lo dice su palabra. Pero aún en medio del discipulado, o a través de los discipulados, llegan personas inconversas y llegan a conocer a Cristo a través de los discipulados. Te animamos a que también vayas a los discipulados que esta iglesia comenzará el próximo año, para que conozcas al Señor, al dueño de todo. Ruego que el Señor abra tu corazón a esta necesidad como se lo abrió a Lidia cuando Pablo predicaba. Pablo predicaba y el corazón de Lidia fue abierto. El próximo domingo, como lo dije al inicio, estaremos haciendo la sesión de preguntas y respuestas de este tema. Mis hermanos, si tienen alguna pregunta, no se queden con ella. Si tienen alguna inquietud, no se queden con ella. Todo lo que necesiten preguntar, pregúntenlo. Así les parezca que es una pregunta que de pronto ya la enseñamos. No importa, vuelvan a preguntar, que Ángel las va a contestar. Yo se los prometo. Ángel las contesta. En serio, hermanos, no se queden con estas dudas. Porque no solo va a ser pregunta y respuesta, sino que también vamos a hacer la presentación o la manera, el plan de acción de cómo vamos a hacer estos discipulados. Cómo, cuándo, dónde, con quiénes. El próximo domingo estaremos hablando de esto. Estemos orando toda esta semana por este tema, mis hermanos. Esto es algo que nosotros nos estamos lanzando hacia allá. Y nos lanzamos porque creemos que la Biblia enseña que debemos hacerlo.
pero es nuestro ruego y oración también de que el Señor obre en medio de estos discipulados. Que el Señor sea glorificado en todo, es el ruego que todos tenemos. Vamos a orar, hermano.